es profesor de la Unidad Académica de Neurocirugía de la UDELAR. Este, es también neurocirujano, funcional, responsable del equipo de neurocirugía funcional y estereotáxica de Clínicas. Y nos va a hablar en el día de hoy de neuromodulación de las raíces sacras en las disfunciones vésico-rectales, pero en el estado del arte. Él se va a enfocar en el estado del arte y luego contamos este, con la valiosa participación del profesor doctor Miguel Zangone, que es médico urólogo especializado en neurourología, ex jefe del servicio de urología del Hospital Bernardino Rivadavia, si no le estoy errando, ex presidente de la AS y bueno, también participante de la ex presidente de la SAU, entre otras. Este, Sin más, entonces empezamos con tu participación, Humberto. Perfecto. Compartimos pantalla y empezamos. No sé si se escucha bien y si se ve bien. Perfecto. Bueno, empecemos. Pues, para La todos, pantalla, discúlpame, la pantalla, yo por lo menos tu pantalla no la estoy viendo. Estoy viendo aquí. a ver de vuelta. Ahí sí. Vamos de vuelta. Ahí sí. Sí, perfecto. A ver ahora que aumento. También. ¿Mejor? Muy bien. Tiro esto para arriba, esto para abajo. Bueno, neuromodulación en raíces sacras, disfunciones vésico-rectales. Eh, a los que no estaban presentes desde el inicio, contarles que fue un trabajo interesante poder armar esta presentación, no lo había hecho en otras oportunidades con este tema, así que disculpen si hay algún tipo de error o algo en lo transmitido. Intentamos también reajuntar con la experiencia que tuvimos de haber estado en la cátedra de anatomía durante 18 años, la información y todo lo que uno brinda sobre el tema de lo que es la inervación de la pelvis. No tengo conflicto de intereses en lo que vamos a presentar. Y vamos a empezar con esto. Esta es la ruta de camino que pienso seguir, marco conceptual y respuestas a interrogantes que puedan tener. ¿Qué significa neuromodular, raíces sacras? ¿Cuáles son sus indicaciones en disfunción vésico-rectales? ¿Qué aval existe en la literatura? ¿En qué consiste la técnica? ¿Cuál es nuestra experiencia en el país y en Latinoamérica? Y es así que tenemos al profesor Zangone para que nos haga referencia a su experiencia nacional en Argentina y en toda Latinoamérica, y cómo se podría estructurar su aplicación dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pasemos a la parte de neuromodulación de raíces sacras y ver qué es neuromodular. Es el intentar corregir, esto es lo más importante, una disfunción de estructuras neurales mediante la aplicación de modelos de impulsos eléctricos. Este concepto es básico para todo lo que uno pretenda de neuromodular: nervio, cerebro, médula espinal, raíces sacras. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Y esto nos tiene reunido hoy. Recuperar calidad de vida, la cual puede afectarse en aspectos personales, familiar, en la esfera social y laboral. Requiere de dispositivos electrónicos que contan de un neurogenerador marcapaso, electrodos con varios contactos y cable de conexión entre ambos. Y un blanco target neural, definir dónde vamos a estimular, que en esta situación del tema de hoy son las raíces sacras S3, S4 o ambas. Y aquí tenemos un poquito de historia donde Luigi Galvani, anatomista del siglo XVIII, es el primero que investiga y trabaja en lo que es
la contracción muscular y su relación con la corriente eléctrica, y marca los principios de una disciplina que es la biofísica. Volta introduce el diseño de la pila voltaica, el acumulador o batería. Faraday es el primero que diseña un generador eléctrico y trata de llevarlo a una aplicación en sus experimentos con animales, ideando diferentes tipos de generadores. Y es en el año 1878 que un cirujano danés, Saxford, fue el primero que utilizó la estimulación del detrusor con un electrodo transuretral en casos de retención urinaria secundaria a lesiones nerviosas. Evolucionando en el camino del tiempo, Bradley y Cadwell en el siglo XX, a mediados del siglo XX, 1960 y algo creo que fue, eh, busca diferentes targets en animales. Y es Nash y Friedman que en el 71 intentan lograr la micción estimulando la médula espinal y reportan que la región óptima, como dice el texto, es a nivel de la médula espinal S1 a S3. Llegando al año 1986 en Estados Unidos con el doctor Tanao, que hace referencia o es el que realiza el primer implante de electrodo de estimulación en raíces sacras, con resultados favorables en la disfunción neurogénica de la micción. Y posteriormente, en el año 95, se extiende el uso a la incontinencia fecal por Matzel y colaboradores. Y acá tenemos un modelo resumido de lo que sería el control miccional, empezando por el sistema nervioso central, con sus núcleos protuberanciales, el núcleo de Barrington, muy próximo a la sustancia periacueductal. Y esto es lo que tenemos en común y parte del resto del sistema nervioso con los colegas presentes en toda la parte de lo que es el control miccional. En lo somático motor nos tenemos que ir a la médula, a su sector inferior, a donde está el núcleo de Onuf, S2, S4, que es un núcleo somático con destino a las vísceras, víscero-somático, y que va a estar representado en lo que uno hace de la anatomía normal por el nervio pudendo, destino, esfínter estriado uretral, nervio presacro, elevador del ano. Ambos tienen como mediadores neuroquímicos, y acá es fundamental, ustedes lo saben mejor que yo, en todo lo que es la continencia vesical especialmente y la rectal después, lo que son los fármacos que utilizamos. Y ahí está la acetilcoinina como uno de los neurotransmisores finales. También tenemos en el simpático sus dos sectores. Por un lado, el medular simpático, representado por el nervio hipogástrico, toda la red de las cadenas ganglionares laterovertebrales que se anastomosan entre sí, forman los nervios esplácnicos, y uno de ellos, el más inferior, contribuye a formar el nervio hipogástrico, el nervio hipogástrico. De lo parasimpático, aquí se describe con su centro sacral, acuérdense que hay también un centro craneal donde participa el neumogástrico, es el parasimpático S4-S2, donde está representado por el nervio pélvico. Y si unimos toda esta información en cuanto a la micción, llenado vesical, fue lo que está marcado con los paréntesis, nervio pudendo, nervio presacro y nervio hipogástrico, mientras que el parasimpático participa especialmente en la parte de vaciado vesical. Todo esto es un combo, como lo verán en estas imágenes, de esquemas, ilustraciones, neurotransmisores, representan lo mismo las dos imágenes, nada más que podemos ver arriba del todo, no sé si se ve el marcador, el nervio de la sustancia gris periacueductal con el núcleo que habíamos hablado, el simpático dorsal en rojo, que va hacia las paredes del trusor y al esfínter estriado. Vemos también que en la parte simpática, parasimpática, que es el nervio pélvico, lo vemos en verde, con los receptores muscarínicos M2 y M3, y en la parte inferior el núcleo de Onuf en celeste, que va a controlar el esfínter estriado uretral y el anal, y el esfínter estriado del ano y el elevador del ano. Se intrinca en todo esto en la pelvis, el diafragma pelviperineal que todos conocemos, que sostiene el suelo pélvico, eleva el ano, aguanta el perineo en su lugar con todas las estructuras perineales, y recordar la lámina vascular hipogástrica o aquellos tabiques que se acuerdan de anatomía sacro recto bésico pubiano, los tabiques de Delbetz,
que nos enseñaron donde había una afluencia del presacro, hipogástrico, nervio pélvico, para formar esa lámina vascular que va de adelante a atrás, desde el sacro hacia el pubis, lateralmente a las partes laterales del sistema de esfínteres, por así decirlo, o las paredes vesicales. Así que esto es breve reconto de lo miccional con la integración, como vemos acá, del parasimpático que estimula la contracción de la pared y relajación de los esfínteres, mientras que el simpático la distensión para que se dé la plenitud de la vejiga hasta que llega el reflejo, se hace sensitivo. Uno puede, cuando se hace etapa consciente, lógicamente controlar la micción en algunos momentos complejos. Este artículo del 2014 me pareció muy interesante, por eso que los puse para que lo puedan tener presente, y mucha información salió de ahí. ¿Qué pasa con el control rectal? Está intrincado con todo lo que es el eje mediano de la pelvis, el mediastino pélvico, porque comparten estructuras nerviosas ya vistas para el control miccional con el control del canal anal, del esfínter anal y del suelo pélvico. Y ahí tenemos todo lo que está escrito, los simpáticos, pues representados por los plexos rectales, el nervio esplácnico lumbar, plexo rectal medio inferior, por el plexo hipogástrico, dentro de lo parasimpático, los esplácnicos pélvicos, la inervación somática ya la hemos visto por el nervio pudendo, núcleo de Onuf, nervio hemorroideal inferior, y los esfínteres, el externo, una inervación extrínseca, simpático, plexo hipogástrico y pélvico, que facilitan la contracción, lo parasimpático, la relajación. Con respecto a los pudendos, S3 y C4 van a formar parte del esfínter externo y el perineo. Como ven, los nervios y las palabras son muy similares entre lo que es rectal y lo que es micción. ¿Qué hace la neuromodulación? Y esto es como cuando uno tiene una pérdida, una disinergia del control de todas estas estructuras, es porque algo ocurrió. Y esto está especialmente explicitado en la neuromodulación para aquellos pacientes que tienen poco daño estructural, o lo mejor, que no tengan daño estructural en sus redes nerviosas, pero que por algún mecanismo están afectados. Y el aparato eléctrico, que es este marcapaso que se ve en la imagen de la derecha, el neurogenerador, va a mandar impulsos hacia arriba y hacia abajo eferentes. En el caso de la micción, ¿qué pasa? Se pierde el control y es como cuando uno tiene un daño de la vía piramidal. Predomina ¿qué? Lo extrapiramidal. Cuando hay un daño a nivel medular o de algunas fibras nerviosas con destino a los plexos pélvicos, todo el contenido nervioso de la pelvis, hay una pérdida de control del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace la neuroestimulación? Logra tratar de informar al cerebro y a los diferentes núcleos centrales de que todo se favorece a que esto pueda funcionar mejor. O sea, el cerebro tiene información de que anda algo mal. Cuando uno implanta el neuroestimulador, el cerebro y los centros nerviosos, que son predominantemente inconscientes, perciben como que todo ha vuelto a la normalidad. Es como querer engañar al sistema nervioso de que todo funciona bien. Eso es una de las explicaciones que se admiten en todo lo que es neuromodulación. Con respecto a cuándo indicarlo, cuáles son las indicaciones, hay varias. Desde el año 97 está aprobado para retención urinaria no obstructiva, para el síndrome de vejiga hiperactiva, o AB en las siglas en inglés, con sus dos componentes. Fundamental el tema no obstructivo. Y otros ítems son vejiga neurógena por esclerosis múltiple, cistitis intersticial, dolor pélvico, incontinencia fecal, todo esto que después el doctor Sangone nos puede capaz que comentar su experiencia. Prevalencias en una población, a nivel de los datos que manejo, es en Estados Unidos, donde la síndrome de la vejiga hiperactiva se habla que está cercano al 16%, la incontinencia de acuerdo a las series va de 1,5 hasta el 8%, y dentro de las lesiones medulares que no son completas, está la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y recalco eso, son lesiones medulares que no son completas.
porque para eso están, especialmente necesitamos una vía de neuroconducción permeable, de alguna forma, para que los centros nerviosos perciban que está llegando el impulso eléctrico. Pero después, con el tiempo, doctor Sangone nos va a decir también, se han encontrado otras utilidades para la neuromodulación. Miren, dentro de las prevalencias de diferentes comorbilidades, cómo la vejiga hiperactiva está dentro de los valores con respecto a la diabetes, al asma, la incontinencia fecal, el Alzheimer y el cáncer. Contraindicaciones. No se puede utilizar esto en pacientes que sean sometidos a tratamientos de diatermia, o sea, todo lo que utilice radiofrecuencia, eh, porque el efecto que puede afectar una técnica de radiofrecuencia en los neuromoduladores los pueden desprogramar, los pueden inutilizar y bloquear. Cuando hay un marcapaso colocado, lo que se hace es desactivar el marcapaso, apagarlo. Cuando termina una cirugía general X, se vuelve a encender de vuelta. Contraindicados en los que no demuestra una función, una adecuada respuesta al tratamiento en el test de prueba. Pacientes que nos queden satisfechos en esa etapa del test de prueba que después vamos a hablar. Y contraindicados en los que no sepan manejar, acá dice, un estimulador, un programador de mano. Más bien se dice aquella persona que no sepa manejar correctamente un celular, no está en condiciones de poder manejar un control del paciente, aunque cada vez son más sencillos y empáticos los aparatitos, tienen que tener su grado de conocimiento, por eso es que es fundamental a quién se le va a implantar y qué familia y el entorno del paciente a implantar. En la literatura hay una cantidad, acá pueden leer lo que he encontrado del Colegio Americano de Gastroenterología, de los cirujanos colorectales. Hay un periodo de prueba, especialmente utilizar la parte de antimuscarínicos fundamental de 4 a 8 semanas. Artículos sobre esto van a encontrar cantidad en la literatura. Este es del 2007 al 2012, que junta 18 pacientes. Y miren cómo desciende de 20 a 9.3 el número de promedios de micciones y cómo desciende también los episodios de incontinencia urinaria en el pre y en el posoperatorio. En estos 30 años de experiencia han surgido un sinfín de trabajos. Les puse varios más de incontinencia fecal, y en esa parte de incontinencia fecal, publicado, los españoles han trabajado mucho. Este reúne 52 pacientes en donde hay un 14% de complicaciones, y lo que es la escala de Wessner superior a 12 es fundamental, y lo que muestra el slide, cuáles son los que están excluidos de eventualmente realizar una neuromodulación. Neuromodulación, otro trabajo más español, con 50 casos, en donde el test de prueba le dio positivo a 48 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la preselección, y eso es muy importante, fue espectacular, para que solo 2 pacientes no pasen a la implantación final. De 50 quedaron 48, realmente fueron muy bien preseleccionados. Con respecto a este trabajo español, con N49, habla de los hallazgos justamente de las patologías que se encontraban en el preoperatorio en la incontinencia fecal, 10 años de experiencia, y todo lo vinculado a la etiología de esa incontinencia fecal. Al día de hoy llevan estos 30 años 350.000 pacientes que han sido implantados, algunos ya no los tienen, pues, implantados, pero el número de cirugías que se han realizado son 350.000. ¿En qué consiste la técnica de etapa 1 avanzada? Es una etapa que el paciente ingresa después de un protocolo de selección a la etapa de test de prueba. Si supera ese test de prueba quirúrgico donde se implantan los electrodos, que ahora vamos a ver, y la satisfacción del paciente es mayor a 50%, pasa al implante definitivo. En ese test de prueba, al estimular las raíces sacras, S2, S3, S4, acá vemos la respuesta motora y sensitiva que podemos encontrar en cada una de estas estimulaciones.
Estos son los reperes que se utilizan para hacer el marcaje del sitio a puncionar para ubicar el orificio sacro S3, la inclinación de la aguja. Aquí les pongo de vuelta nuevamente la vinculación del trocar por donde va a pasar el electrodo. Y en la imagen de la derecha vemos un esquema con el electrodo que tiene estas aletitas justamente para que no se salga del lugar una vez colocado. Es muy difícil de poder retirarlo. ¿Cuál es nuestra experiencia en Uruguay? Y vamos a hablar de dos casos nada más, que son los que tenemos realmente, no nos han llegado otros pacientes para este tipo de cirugía. 55 años, esclerosis múltiple, desde los 32 años, vejiga neurógena diagnosticada en 2005, síntomas de tracto urinario inferior, apremio de vaciado, con todo lo que dice entre paréntesis, y a destacar 7-8 autocaterismo diario. Tratamiento con alfa bloqueante sin miotonina, infección urinaria baja, repetición, pielonefritis. Fue estudiado con ecografía de aparato urinario que muestra un residual postmiccional de 350, flujometría con un volumen residual de 250, cistometría de flujo también donde la vejiga neurógena se diagnosticó como hiperrefléxica, velocidades bajas de flujo, se estudió con electromiografía del piso pélvico, con ecografía endorrectal, destacándose la próstata, los ángulos próstato-seminales conservados. Todo esto es la batería de estudios para llegar al final al diagnóstico de vejiga neurogénica hiperrefléxica. Dentro de este contexto, sin duda, está la resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra para evaluar que se pueda colocar, que no haya daños medulares o qué tipo de daños, o confirmar, por ejemplo, en este caso, la esclerosis múltiple. Se hizo la etapa de test de prueba, en donde el paciente en esos 15-20 días le dio positivo, 5 autocateterismos pasó en ese periodo de tiempo. Acuérdense que tenían 8 por día, pasó bajo a 5, no utilizaba medicación y no tuvo en esos días infección urinaria. Ahí vemos cómo es el reperaje de los puntos de los orificios sacros posteriores. Y en la imagen del medio, ya colocado el electrodo, se exterioriza para conectarse a este dispositivo que está en la derecha, que es el estimulador externo. Control radiológico, donde muestra el ingreso del electrodo y colocado sobre la raíz S3, es cuatripolar, acá lo vemos de perfil. Paciente que lógicamente pasa la etapa de implante, en la posición, el pasaje del catéter y el conectado al marcapaso. Tomografías con reconstrucción 3D que muestran cómo el marcapaso, cómo ingresa por el orificio sacro. Vemos en la parte inferior izquierda el programador del paciente, con el cual puede subir y bajar los miliamperes, y cómo también se puede regular por parte del técnico o del profesional que lo maneje, por medio de vía Bluetooth inalámbrica, cambiar los parámetros de estimulación. Paciente inicia micción espontánea, fue aumentando el volumen miccional. A los 6 meses se realizaba un cateterismo día. Paciente muy satisfecho del cambio de calidad de vida. Se le agotó la batería y estuvo un año manteniendo los beneficios, hasta que vuelve lentamente a recaer y le recolocamos una nueva estimulador que sigue funcionando en el año 2021. El segundo paciente es un paciente femenino, 44 años, 5 partos, cirugía correctiva de rectocele de 10 centímetros en el 2014. Desde entonces, episodios de constipación pertinaz. Se le realizó manometría anal, donde se vio una presión elevada del esfínter del margen anal. A 4 centímetros tenía 128, con presiones circunferenciales en altura normales, sensibilidad normal y reflejo anal inhibitorio normal. Se estudió con estudio eléctrico. Hay muy pocos colegas que hacen los estudios eléctricos del diafragma pelviperineal en el Uruguay. Son 1 o 2 equipos nada más de neurofisiólogos en donde se encuentran estos detalles: potenciales motores normales, electromiograma perineal que muestra la disfunción de las vías piramidales desde la estimulación cortical y medular,
pero es una disfunción, no habla de una pérdida total de función. Se concluye que hay una hipertonía del esfínter externo anal. Con el doctor Zangoni hicimos el test de prueba. Se colocaron 2 electrodos en sacro 3, uno derecho y izquierdo. En la imagen de la izquierda ven el receptor de la estimulación con la placa de tierra que se pone en los talones. Y ahora van a ver un video donde al estimular ese 3, no sé si se ve correctamente, se produce la contracción, flexión plantar del dedo gordo del pie. Esto quiere decir que estamos perfectamente colocados sobre ese 3. Se coloca el electrodo definitivo con el trocar, se objetiva que el electrodo llega a su lugar y eh, este es el estimulador externo con el cual el paciente pasa 15 a 20 días. Este es el kit del electrodo de estimulación y les puse esta foto para que puedan ver esas pequeñas aletitas que tiene el electrodo cuatripolar que lo sujetan al electrodo dentro de su travesía por los orificios sacros y lo fija, lo anclan. Paciente que anduvo muy bien en el test de prueba, eh, se decide colocar el marcapaso definitivo, ahí se ve la placa tomografía, la reconstrucción tridimensional y se pasa al estimulador, al programador de paciente, con lo cual la paciente en esos 15 días, 20, logró tener, ya en la internación, al tercer día antes de irse de alta, se fue al cuarto o quinto día, logró una movilización casi completa de materias sin necesidad de autoayuda. Eso en la internación. En los días sucesivos, que fueron creo que 17, 18 días, logró transmitirnos que el equipo le funcionaba, que no tenía que hacer maniobras de autoayuda, que había tenido en la semana 2 o 3 deposiciones prácticamente voluntarias. Eh, Se fueron ajustando después del implante definitivo a los 15 días los parámetros eléctricos. Logró tener en la semana 1 o 2 deposiciones normales. En cada entrevista dejaba esto es importante y viene por lo que van grabado posteriormente del equipo multidisciplinario. El perfil psicológico y psiquiátrico del paciente es muy importante. Y en cada entrevista, la paciente, a pesar de que había mejorado, había logrado todo esto, que era todo positivo, lograba transmitirnos un cierto grado de insatisfacción, o sea que pretendía algo más. Esto fue durante varios meses planteándolo hasta que el paciente pidió por solicitar que se le retirara el estimulador a los 7 meses. Como comentarios, quedamos convencidos que el estimulador le servía, quizás tenía que haber habido un manejo más de contención dentro del perfil psicológico psiquiátrico que estos pacientes lamentablemente afectos de este tipo de disfunción padecen, eh, y obligó en cierta manera a los profesionales a retirarlo del marcapaso. Y ya faltando poquito para terminar, cómo podemos aplicar esto en nuestro país, y con estas 3 imágenes creo que son muy elocuentes. Varios profesionales trabajando y decidiendo en conjunto y siendo cada uno de ellos, en la imagen de la derecha, una piedra fundamental, un valor, un pilar fundamental en toda la arquitectura para que tengamos un buen resultado. Esto creo que es importante. eh, y bueno, desde ya muchas gracias. Este es el equipo con que trabajamos en el Hospital de Clínicas en Esterotaxi Funcional, con el doctor Saiz y con la doctora Herman. Y bueno, agradecerle nuevamente el poder estar con ustedes. Muchas gracias, profesor Rinzo. Brillante la exposición, muy clara, eh, conciso dentro de lo que puede ser conciso. Y bueno, una cosa que tú le dijiste al final, pero que a mí me ha pasado, por ejemplo, en otro tipo de cirugía, como es la neovagina laparoscópica, cuyo realización es fácilmente realizable, pero que necesitamos el compromiso, el entendimiento y bueno,
jugar un poco con las expectativas del paciente para lograr un buen resultado. Yo creo que se debería empezar por ahí. Es parte del aprendizaje, uno con el tiempo con estas pacientes lo fue aprendiendo que tenía que prepararlas bastante desde el punto de vista psicológico. Bien, entonces, bueno, ya fue presentado el profesor Zangone, también fue representado por el profesor Rizzo y le damos paso entonces a su exposición, Bien. la esperamos ansiosamente. Bueno, a ver si pueden ver. ¿Ven el slide? ¿Sí? ¿Sí? A ver si lo puedo poner pantalla completa. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, primero querría aclararles bueno, tengo 48 años haciendo urología y que en algún momento, en el 96, empecé yo fui urodinamista, o sea, hice mucho de urodinamia, hice mucho urogineco y traté mucho vejigas neurogénicas desde el punto de vista clínico. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a un congreso a Francia, ahí conozco que existían neuromoduladores plexuales, sacros, a través de un stand en Medtronic, y ahí empieza mi historia con respecto a la orientación de mi carrera hacia la neurourología. O sea, hacia algo que en Latinoamérica no estaba para nada explotado y en mi país menos. Así que ahí empieza la historia, hago un primer implante que ya van a ver y después voy a Maastricht, a Holanda, a hacer un entrenamiento y vuelvo y sigo el camino desde el 96 hasta la fecha en todo lo que son técnicas de neuroestimulación plexuales o periféricas, transanales, transrectales, transvaginales. Y bueno, y esto me llevó al tratamiento del dolor crónico perineal y el dolor pélvico, y me llevó a ser presidente de la Asociación Argentina de Dolor hace 2 años. Bueno, todo ese desarrollo he hecho a través de este tema que para mí yo fui a neuroanatomista muchos años, en la cátedra de la UBA, así que bueno, todo está relacionado. A pesar de que uno hace una especialidad, al final vuelve a su primer amor. Así que yo les voy a contar un poco la experiencia. Yo arranco en el 96 con esto y voy desarrollando diferentes inclusiones y exclusiones, y voy viendo a ver cómo evoluciona la técnica, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. He ido a Colombia a implantar, a Chile, Humberto me invitó un par de veces, yo ya tenía implantado gente de Uruguay aquí en la Argentina, bueno, así que estamos en ese trabajo. Con respecto al concepto básico de la neuromodulación, apunta a lo que dijo Humberto, que es los pacientes neurogénicos portadores de disinergia vesico-anfiteriana. Hay una cosa que es importante, que es mínimamente invasiva, y una cosa fundamental que hay que transmitir al paciente, que es reversible. Esto significa que el paciente no son cirugías como una cistectomía total, donde uno hace una cistectomía y lo reemplaza por intestino delgado o lleva los uretes a un intestino grueso y ya no tiene vuelta atrás. Esto es totalmente reversible. Yo he tenido pacientes que en algún momento determinado me llamaron, me dijeron, Miguel, yo esto me lo quiero sacar, y uno lo saca y todo en paz. No hay ninguna lesión del sistema nervioso, no hay ninguna alteración de fibras periféricas, o sea que tiene una gran ventaja que es la reversibilidad contra otras cirugías nuestras que no son reversibles, que son ya definitivas y que no podemos dar vuelta atrás. Obviamente que requiere un abordaje interdisciplinario. Con respecto a esa última paciente, yo creo que hay un error en la transmisión de la gente que manejó inicialmente como proctólogo a la paciente. Si no se le explicó bien, no se le dijo qué podía pasar, que la mejoría podía estar en un porcentaje, pero no total. Y entonces ahí el paciente va con tantas expectativas que en definitiva uno no puede
cubrirle todas las ansiedades y los objetos de deseo que ella tenía, y bueno, al final la paciente decide sacárselo, el proctólogo digamos, no requirió del conocimiento de Humberto o del consejo nuestro desde acá de la Argentina, tomaron la decisión, sacaron el generador y ahí se terminó toda la historia. En la Argentina ya van a ver que es un elemento, una terapia impuesta. Cuando yo empecé a dar charlas, la empecé a dar en los congresos de urología. Ahí me di cuenta que el urólogo tiene algunos problemas en la formación anatómica, neuroanatómica y en entender lo que es la disinergia vesículo-esfínteriana y la vejiga neurogénica, por lo cual se resistió bastante. Y ahí pasamos a dar charlas a congresos de neurocirugía funcional, de traumatología, de neurocirugía, donde está el paciente, porque el paciente lo tienen básicamente esa gente, lo tienen los traumatólogos que hacen una cirugía de columna lumosacra, o un neurocirujano que hace una cirugía sacra o supraconal, o neurólogos que tienen procesos degenerativos y que no saben qué hacer con la vejiga neurogénica, etc. Obviamente que lo que nosotros pretendemos es modificar la calidad del quality life de los pacientes, o sea, la idea es que el paciente con mínima intervención, aunque esto sea una técnica compleja, alcance un grado de satisfacción tal que le cambie su situación limitante en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo social, en cuanto a la pareja, en cuanto a lo personal. Esto yo lo presento en una APCUR, que es una reunión de neurofisiología de Brasil, Argentina, Uruguay y Latinoamérica, donde demuestro, o sea, comparo las estimulaciones de tipo medulares, el DBS, que es la estimulación profunda, la farmacología y la estimulación sacra, como desde 2007 al 2015 fuimos aumentando nuestro N de pacientes dentro de este combo de tratamientos neurofisiológicos, y cómo yo voy aumentando dentro del colectivo de gente que hace neuromodulación los implantes de neuromoduladores. Fue significativo porque en realidad todo el mundo decía que yo estaba delirado y que eso era una técnica experimental. Y no era una técnica experimental, estaba absolutamente aprobada por FDA y por CIMARC y todo lo demás. La historia mía empieza en el 96, donde hago el primer implante en una vejiga de retención no obstructiva. En el 96 se aprueba, la FDA aprueba la terapia de neuromodulación en vejigas hiperactivas sobre la activity bladder. En el 97 lo aprueba por vejigas hipostésicas. Y en el 2011 yo empiezo a implantar a pacientes con dolor pélvico perineal crónico. Es decir, ahí paso a un escalón distinto, que no era la vejiga neurogénica convencional, la disinergia de retención o hiperactiva, sino que era un cuadro de dolor pélvico perineal que era refractario a la farmacología, refractario a técnicas de estimulaciones periféricas, y que no habían dado con nada, y entonces empiezo a trabajar con neuromoduladores en estos dolores pélvicos perineales crónicos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? En el caso de la vejiga neurogénica, una de las cosas que uno trata de hacer es bajar la alta presión dentro de la vejiga para evitar lo que se llama el reflujo vesiculolateral. ¿Qué hace? ¿Qué otro objetivo es disminuir el residuo postmiccional? Como bien mostraba Humberto, ese paciente que tuvimos en una primera instancia tenía autocateterismo porque tenía una vejiga de retención no obstructiva, porque su esclerosis había comprometido parte del cono donde está el centro medular de la micción. Entonces, al no tener o aferencia, les voy a mostrar que puede pasar que no haya aferencia con haya eferencia, y por alguno de los dos mecanismos el paciente es un retencionista, pero no obstructivo porque tiene una próstata que lo obstruye o un esfínter que está hipertónico, sino porque no tiene respuesta ni sensitiva ni motora para manejar su vejiga. Entonces, estos pacientes hay que bajarle el residuo. En general, tradicionalmente se le bajaba el residuo con cateterismo intermitente limpio o estéril, y bueno, la neuromodulación le achica el sufrimiento de
tener que hacerse 5, 4, 6 autocateterismos al día y reduce prácticamente en un cateterismo nocturno la situación del paciente. Y lo que uno trata de evitar es esto, que es la litiasis intravesical, porque en los centros de rehabilitación se la pasan sacando cálculos de la vejiga porque no manejan bien las vejigas de retención. Otro tema es evitar que esa vejiga de alta presión genere reflujo y con esto una insuficiencia renal aguda por inversión del polo de filtración. Si yo tengo un residuo, digamos, la vejiga es un reservorio, aumenta su presión, hay reflujo vesiculolateral y con esto hay inversión del polo de filtración y se genera insuficiencia renal aguda. Otra de las cosas que tratamos de evitar es la bacteriuria. Un paciente que retiene permanentemente y tiene un gran nivel de retención va a hacer una bacteriuria y puede ser la etiología de un cuadro séptico y su mal final por septicemia. Y otra cosa que tratamos de evitar es la incontinencia urinaria o fecal para evitar las múltiples escalas cutáneas. Son pacientes que sufren mucho. Algunos de ustedes deben haber visto mielomeningoceles que están permanentemente escarados por humedad, porque los pañales no absorben y están muy lastimados. Bueno, eso realmente tiene una calidad de vida muy mala. Finalmente, y voy a esto un poquitito, es adaptar la línea terapéutica a las capacidades funcionales del paciente. Es decir, no le pongan un neuromodular a alguien que tenga trastornos cognitivos o tenga trastornos motores de miembros superiores que no puedan manejar ellos el generador de pulso para paciente, porque si no, si el control de paciente no lo pueden generar, dependen de un tercero y ahí la cosa se complica seriamente, porque esta dependencia hace que el familiar o el enfermero, bueno, se discontinúe y bueno, el paciente queda a la deriva. Uno puede tener disinergias con vejigas hiperactivas o vejigas de retención no obstructivas. Las vejigas hiperactivas son o desinhibidas o hiperrefléxicas. Para hacerle una cosa sencilla, las desinhibidas son básicamente las corticales y núcleos de la base, y las hiperrefléxicas son las supraconales medulares altas, como las cervicales o las torácicas. Algunas lumbares. No se olviden que los traumatismos lumbares a veces comprometen al cono porque el cono no está en la zona sacra, sino que está en la zona de L2, L3, L4, depende del paciente. Entonces el cono va cambiando su lugar, su nivel dentro del esqueleto de la columna, y a veces hay traumatismos de columna lumosacra o cirugía de columna lumosacra que comprometen al cono y que transforman a esa vejiga en una vejiga de retención no obstructiva, que puede ser atónica motora, que son vejigas que sienten el deseo miccional, pero no tienen contracción del detrusor y no pueden expulsar la orina, o atónicas sensitivas, que son pacientes que no sienten el deseo miccional y acumulan un volumen enorme de orina sin sentir absolutamente nada, o paralíticas, que es la combinación de las motoras y las sensitivas. En resumen, para que tengan un concepto, toda vejiga neurogénica aguda arranca como paralítica. Si un tipo tiene un traumatismo por un choque y entra a terapia, lo primero que va a hacer es una vejiga neurogénica paralítica, porque va a ser un síndrome de conmoción medular. Si el paciente tiene una lesión medular, va a establecer a posteriori, después de 6 meses, qué vejiga neurogénica definitiva le va a quedar. Si es alta, supraconal, o si tiene compromisos conales y va a ser una vejiga de retención. Con respecto a las disinergias esfinterianas, es muy importante que se trate una incontinencia fecal, pero sin lesión esfinteriana. Si hay lesión esfinteriana, la contraindicación es formal, porque estamos hablando de otra patología. Y siempre las constipaciones funcionales crónicas, no constipaciones por cirugías proctológicas previas, ¿sí? Para que les sea más fácil y para complicarles un poco la vida desde el punto de vista conceptual, no toda vejiga hipotónica tiene un esfínter hipotónico.
muchas vejigas hipotónicas tienen un esfínter hipertónico. Entonces acá hay una disinergia entre la vejiga que retiene y el esfínter que está contracturado. En estos pacientes hay retención. En estos pacientes que tienen un esfínter hipotónico, es un paciente que va a estar permanentemente en incontinencia. Esto es típico del mielomeningo. Y con respecto a vejigas hiperactivas, tú puedes tener vejigas hiperactivas con esfínter hipertónico o vejigas hiperactivas con esfínter hipotónico. Es decir, se da toda esta combinación, no son tan exactas, tan redonditas los diagnósticos, y hay que ir viendo qué es lo que le conviene más al paciente en función de la patología neurogénica de vejiga que tiene. Este es un listado de todos los pacientes que yo fui incorporando a mi uso de neuromoduladores, desde multiinfartos cerebrales, intoxicación de órganos fosforados. Este es un chico que durmió en un taller donde se había hecho una derratización y amaneció en coma, estuvo 3 meses en coma y quedó con una vejiga neurogénica definitiva, que fue que yo la traté. Un paciente que tenía una vejiga hiperrefléxica, se orinaba encima permanentemente, usaba 4 o 5 pañales. Bueno, no funcionó con la medicación y anduvo muy bien con un neuromodulador, terminó su carrera, se casó, tuvo un hijo, todo bien. Encefalitis meningocóxicas, lesiones parciales medulares de 7 de 8. Este paciente es un paciente de Uruguay, es un empresario de Uruguay que se cae de un tanque de agua y hace una lesión parcial de 7 de 8. Siempre las lesiones tienen que ser parciales, no totales. En las lesiones totales es lo que decía Humberto, si la conexión cono, supracono está interrumpida, no podemos neuromodular nada porque no va a cambiar nada de historia. Aneurisma de médula dorsal, operadas, esclerosis múltiple. Acá hago un pequeño comentario. En las enfermedades degenerativas hay que tener mucho cuidado porque la esclerosis es una enfermedad progresiva. Nosotros agarramos al paciente en un estado de situación neurogénica que puede ir cambiando con el correr de los años. Entonces, con el correr de los años, a lo mejor es tan complicado su situación neurogénica que ya está contraindicado un neuromodulador. Entonces, para las degenerativas lo que hay que hacer es que el periodo de estabilización del paciente sea muy prolongado, es decir, que no sea un caso de 1 año o 2, sino que sean enfermedades degenerativas de larga evolución. Entonces ya están estabilizados y sabemos que no va a ser nuevos focos que van a complicar nuestro diagnóstico. Lo mismo pasa con las mielitis transversas. Ojo con esto, yo he tenido muchos pacientes con maniobras criopráxicas que terminan con una vejiga neurogénica sensitiva. Tuve una mujer que no sentía la vagina, no sentía el recto, no sentía dolor premenstrual y le pusimos un neuromodulador y mejoró sensiblemente. Aquellos que son instrumentados en columna lumbosacra, esto es típico de los traumatólogos, hacen la implementación y después les queda una vejiga neurogénica y dicen, la verdad, no es mi tema, va a tener que buscar a alguien que se dedique a esto. Cirugías de meningioma sacro, escoliosis dorsal. Este hombre tenía incontinencia fecal y urinaria, tenía la columna absolutamente destruida. Y adenoleucodistrofia, con una vejiga hiperrefléxica. Traumatismo de columna lumbosacra, caídas de caballo, yo tengo un paciente que se cayó en un hueco de un ascensor en Salta y hace una tónica sensitiva a partir de la caída en el hueco del ascensor. Ahora, en resumen, la mayoría de los implantes fueron en mujeres. El número de implantes que yo tengo registrados hasta acá son 69. Siempre han sido pacientes menores de 65 años. Acá es muy difícil que me aprueben un neuromodulador en pacientes mayores de 65 años. El promedio de implante de los pacientes han sido más o menos 9 años. Predominó siempre el implante unicameral sobre el bicameral. La duración de la batería en general fue de 7 a 8 años. El promedio franco de mejoría fue del 76%. La moderada mejoría fue de 14%. Discontinuar el tratamiento por propia voluntad. Esto es un tema. Hay muchos pacientes que después de muchos años te llaman y te dicen, Miguel, yo me lo quiero sacar porque yo ya estoy bien y bueno, ya con lo que alcancé está y no me voy a poner una nueva batería y tenés que, bueno, sacarle la batería y dejar abandonado el electrodo. Y he tenido un 3% de complicaciones, que ya les voy a mostrar algunas cosas que pasan cuando
uno implanta mucho y después de muchos años el paciente te llama y te dice, ¿vos sabés lo que me pasó? Me pasa esto. Cuando uno pone un electrodo, lo que uno trata de hacer es generar un campo eléctrico plexual que tenga, digamos, influencia sobre efectores como el ano recto, la parte vaginal, la parte vesical y la parte uretral, y todo el piso pélvico. Es decir, nuestros efectores son estos: la porción anorrectal, la porción vulvar, la porción vesical, uretral y el piso pelviano. Esos son nuestros objetos de deseo en la neuromodulación, es en modificar el comportamiento de esos efectores a partir de un campo eléctrico colocado en el plexo sacro. Cuando uno investiga un poco cómo funciona esto, hay muchísimas teorías. Ustedes saben que en medicina, cuando hay muchas teorías, es porque ninguna es exactamente la única y la verdadera, pero bueno, en todos los trabajos que ustedes vayan a leer, van a encontrar modulación inhibitorias de la actividad de las fibras aferentes y las fibras amialínicas, inhibición directa de la neurona preganglional aferente. Tal es así que hoy hay una empresa que tiene un electrodo que lo coloca alrededor del ganglio dorsal, no lo coloca en el plexo, sino que lo coloca a nivel del ganglio dorsal, para producir el cambio aferente que nosotros producimos a través de electrodos colocados cercanos al plexo. Inhibición de interneuronas de asociación. La médula tiene un montón de neuronas de asociación que manejan los reflejos vesicomedulares, méduloperineales, mesencefálicos, es decir, cambiar el comportamiento de esas neuronas de asociación a través de la electroestimulación. Modular la hiperpolarización neuronal del asta posterior, disminuir la concentración de calcitonina, sustancia P, receptores, glutamatos de la microglía y bloquear las subunidades cálcicas de neuronas hiperrefléxicas. Todas estas son teorías, ninguna es exactamente la única y, bueno, en definitiva es una forma de explicar por qué cambia el comportamiento del plexo a través de un campo eléctrico colocando un electrodo cuadripolar. La prueba de estimulación transitoria es muy importante y no hay que dejar de hacerla. En algunos casos la dejan de hacer equivocadamente, porque después, cuando pusieron todo el equipo o todo el sistema y fracasaron, es una tragedia para el médico y para el paciente, y para la familia del paciente, y para la obra social, y para todo el mundo. Es obligatorio, por lo menos para Medtronic, hacer una prueba de neuroestimulación transitoria previa, con un método de punción, como explicó Humberto, percutáneo, con material implantable que es un electrodo tetrapolar. Siempre usamos electrodos tetrapolares en sacro, nunca octopolares ni de placa, porque no tiene ningún sentido, no hay espacio para tan. Generador de pulso externo, como mostró Humberto. Sala de cirugía bajo radioscopía. En ningún lugar debe ponerse un electrodo en una sala de colonoscopía o una sala de rayos o una sala que no sea un quirófano, porque lo que acá hay que evitar la contaminación del electrodo que vamos a poner. Y el objetivo es reducir la sintomatología en un 50% entre los 14 y los 21 días. Obviamente no hay que sobrepasarse los 21 días, hay que tener todo el sistema aprobado, porque si uno pone un electrodo y pasa 40, 50 días para poner el generador de pulso definitivo, porque no hay provisión del generador, uno corre el riesgo de generar un cuadro de tipo bacteriano epidural por tener una conexión del espacio epidural con el exterior a través de un cable de conexión. La estimulación transitoria, para mi gusto, no debe exceder los 21 días, por lo que le acabo de explicar. Las experiencias de los test de estimulación transitoria, las respuestas más evidentes son en vejigas hiperrefléxicas, en desinhibidas, en cistitis intersticial, en dolor crónico incorregible, en síndrome somatosensorial. En estos pacientes son pacientes que a la semana te llaman y te dicen, doctor, yo uso mucho menos pañales, me orino mucho menos, tengo mucho menos dolor. Bueno, aquí la respuesta es mucho más corta que aquí, que son vejigas de retención o atónicas motoras o atónicas sensitivas, que les va a llevar más tiempo que el paciente en su diario de evento demuestre que tiene una mejoría de hasta un 50%. Uno puede poner un neuromodulador unilateral
también puede poner un electrodo combinado en casos de síndrome regional complejo por una cirugía fallida lumbar con una vejiga hiperrefléxica. Entonces aquí lo que hicimos es colocar un bicameral, un generador de pulso bicameral, con un electrodo placa a nivel dorsal, aquí lo tienen, y un electrodo cuatripolar a nivel sacral. Entonces tratamos el problema del dolor de miembros inferiores por un lado y tratamos la vejiga hiperrefléxica por el otro. Hicimos la implante bicameral con 2 electrodos de características diferentes. Yo puse el sacral, el doctor Estela puso con una laminectomía el electrodo placa y el paciente anduvo muy bien. La neuromodulación es un proceso absolutamente dinámico que tiene como para mí, como atractivo, el que uno puede neuromodular al paciente a lo largo del tiempo. Y para mí lo más importante es aprender a neuromodular al paciente a lo largo del tiempo, porque cualquier neurocirujano pone un electrodo cuatripolar en el foramen sacro 2, sacro 3, sacro 4. En general son en sacro 1, sacro 2, sacro 3. Lo más importante es tener experiencia para ir cambiando estos parámetros, la amplitud, la frecuencia, la anchura de pulso y la polaridad. Porque acá está el secreto de la neuromodulación, encontrar una neuromodulación propia para cada paciente, es decir, encontrar parámetros adecuados a cada paciente y a cada patología. Un neuromodulador sacral alcanza su máxima expresión recién a los 6 meses, no antes. No podemos pretender que a los 2 meses el tipo esté espléndido. Siempre hay que explicar esto. Mirá, vas a mejorar, pero en realidad la mejoría máxima la vas a tener a los 6 meses de implantado. Explicarle que es totalmente reversible, porque tienen la fantasía de que uno le va a cambiar el sistema nervioso central. Entonces uno tiene que explicar que no le va a cambiar nada, que no le va a cortar ningún nervio, que no va a ser una termolesión, que no va a ser una radiofrecuencia, que no va a ser una sección plexual, sino que le va a acercar un electrodo al plexo. Y que el paciente pueda regular la estimulación diaria es algo muy novedoso, porque en dolor crónico perineal es muy importante que el paciente a lo largo del día vaya regulando cuántas horas de estimulación necesita. Porque muchas veces no se necesitan tantas horas de estimulación, por ejemplo, a la noche. El paciente lo usa durante el día y cuando llega a la noche a acostarse lo apaga y lo vuelve a prender al otro día a la mañana. Entonces le genera un protagonismo al tratamiento muy importante. El paciente, digamos, interviene en la terapia activamente, no es un pasivo, sino es un activo. La telemetría, este es el equipo de New Vision que mostró Humberto, donde uno va cambiando los parámetros, ahora se hace por Bluetooth a través de casi un teléfono celular. Esto se redujo a una mínima expresión hoy. Pero yo lo que quiero transmitir es que los parámetros estrellas son estos dos, frecuencia y polaridad. Y uno va modificando los parámetros, en principio, cada 30 días en el implante inmediato, después cada 3 meses después cada 3 meses en el implante inmediato, y después lo ve cada 6 meses hasta complementar el año. Una vez que completó el año de implantado, uno lo puede empezar a ver una vez por año para modular a estos parámetros e ir mejorando la performance del equipo. Es importante tener en cuenta los criterios de exclusión, es decir, un mielomeningo está excluido de base por su patología, no tiene plexo, no tenemos nada para estimular. Un tumor de cola de caballo no intervenido no se puede operar antes de su intervención porque no sabemos qué déficit sensitivo o motor le puede dejar. Una lesión medular en menos de 6 meses de evolución, nunca lo toquen, porque la vejiga recién va a ser definitiva después de 6 meses de evolución. Una estrofia vesical tampoco es quirúrgico, porque no tiene una vejiga ya conformada, por lo cual estamos trabajando con una vejiga deficiente anatómicamente. Una degenerativa progresiva no es indicación. Cuando estábamos en Holanda, una de las contraindicaciones
formales que ellos tenían eran las vejigas en pacientes con degenerativas progresivas. Pacientes portadores de escala sacra. Yo he ido a ver una paciente allí, que es la hermana de un futbolista, que estaba toda descarada y querían que yo le pusiera un neuromodulador, y les dije que no, porque ese paciente iba a fracasar y se iba a contaminar y no iba a funcionar. Pacientes portadores de trastornos cognitivos. Si el paciente tiene trastornos psiquiátricos o cognitivos, olvídense de esta técnica porque es inviable, inviable. Y pacientes es un tema para algún urólogo que esté escuchando, pacientes prostatomizados con lesión esfinteriana no es para neuromodular. Igual pasa con los pacientes que son operados de prolapso por incontinencia de orina y quieren neuromodularlo después de que les quede incontinente. No es el camino. Neuromodulación post cirugía de piso pelviano no es la indicación formal. Complicaciones. Complicaciones tienen todos los papers y todos los trabajos que uno lee. Yo he tenido dolor en el bolsillo, hay migración de electrodo. En general es difícil esto porque, como mostró Humberto, hay unas espículas de silicona que al dejar el electrodo, sacar el mandril, la espícula se abre y queda clavado en el espacio epidural. Entonces es muy difícil que se movilice ese electrodo. La fractura de la extensión del cable. Bueno, como había muchos problemas con el cable, lo que han hecho es evitar el cable, y entonces hay un electrodo más largo que va directamente metido al generador de pulso y se ha evitado los cables de conexión entre el electrodo y el generador de pulso. La desprogramación del generador. Bueno, antiguamente nosotros poníamos generadores que no eran compatibles con resonancia. Ahora los generadores que vienen son compatibles con resonancia. Entonces uno le puede hacer una resonancia magnética a un paciente sin ningún tipo de complicaciones. Antes solamente le podíamos hacer un ATAC, pero no le podíamos hacer resonancia. Consumo brusco de la batería. Esto le pasa a gente que recién empieza y pone parámetros muy altos, entonces consume la batería por amplios niveles de amplitud que le ponen al equipo, y la batería le dura 3-4 años y tienen que cambiar el generador, cuando en general la batería tiene que durar entre 7 y 8 años. Yo tengo pacientes de 10 años con generador. Laceración del bolsillo subcutáneo abdominal. Esto es muy común. Ahora les voy a mostrar dos casos de pacientes que o adelgazan o hacen una contaminación cutánea y terminan abriendo el bolsillo al exterior. Lamentablemente ahí hay que sacar el generador y empezar a pensar en un nuevo generador con un nuevo bolsillo. No se puede volver a poner el mismo generador esterilizándolo. Está totalmente contraindicado. Infecciones epidurales o de bolsillo. Bueno, en general esto pasa cuando se hace en un medio quirúrgico no adecuado. Dolor en el territorio metamérico es difícil, ya no hay esta patología, se ve muy poco. Rechazo psicológico de la terapia. Bueno, es lo que pasó con esa paciente de Uruguay, donde a los 7 meses se quiso sacar todo y no quería tener más nada. Y extrusión del cable de conexión. Ahí vamos a ver un caso. Esto es extrusión del borde inferior del generador de pulso en un paciente con sobrepeso que se le contaminó por toda esta situación pilosa que este paciente tiene, hizo un pequeño absceso y ahí tienen el generador de pulso diciendo: hola, acá estoy. Esto es un paciente parapléjico que estaba todo el tiempo acostado boca arriba y hizo este tipo de lesión, que es el cable de conexión que entra, sale y entra otra vez hacia el generador de pulso. Pero bueno, acá tuve que remover todo esto porque esto no, lo intenté cerrar haciendo toda una aplicatura y volvió a abrirse, porque la posición del paciente era todo el tiempo acostado. Es un chico joven que no usaba la silla de rueda mucho y estaba todo el tiempo acostado viendo la tele, viendo el celular, y le pasaban estas cosas. También te puede pasar esto, extrusión parcial del el borde superior del generador de pulso. Acá están los tornillos que se ajustan el electrodo. Bueno, se veía en los tornillos, tuvimos que remover todo este generador. Este es el bolsillo abdominal, y aquí tienen una extrusión del borde superior de... Y esto es un paciente que me derivan a mí, pero yo no lo implanté, donde ven el electrodo cuatripolar acá abajo. O sea, lo pusieron en sacro 4. Esto no sirve, esto no...
no cumple ninguna función. O lo ponemos en sacro 1, en sacro 2, en sacro 3, pero nunca en sacro 4, porque la paciente no tuvo ninguna respuesta y fue puesto en un solo episodio. Nunca le hicieron una prueba de estimulación transitoria y cometieron este error. Para terminar, la Organización Mundial de la Salud dice que un centro de estimulación sacra tiene que tener básicamente médicos interesados y entrenados, personal paramédico familiarizado, es decir, explicarle a la enfermera que va a llegar un paciente con un generador, que no se asusten, que en realidad nosotros le vamos a poner los parámetros ese día y al otro día, que no tienen que hacer ningún cuidado de enfermería especial, tener claros los criterios de inclusión y exclusión, poseer por lo menos 5 implantes anuales, tener un claro manejo de las complicaciones y tener un criterio muy claro de los parámetros en el largo tiempo, porque acá está la clave de la neuromodulación. Bueno, estoy a su disposición para las preguntas que quieran. Bueno, excelente, profesor Zangoni, la verdad, también no solamente claro, sino muy clara la experiencia, los casos, la documentación, de una honestidad intelectual también, mostrando las cosas que suceden, pero también deja claro lo que vamos viendo, que es una técnica que vino para quedarse, y no solo para quedarse, que ha venido, se está ayornando día a día en cuanto a las indicaciones y sus beneficios. Este, También un tipo de equipos que yo he visto otros, además de Medtronic, que van hacia la miniaturización de los mismos. Y, en fin, por otro lado, me gustaría, como pregunta, eh, abundó en casos básicamente urológicos, y usted es urólogo y eso es clarísimo, que probablemente son los pacientes que le llegan, pero ¿cuál es su pensamiento, su idea en cuanto a los trastornos rectales? Según lo que por lo menos yo leí últimamente, las indicaciones en los trastornos rectales están teniendo tan o mejores resultados que en los vesicales. No, el tema es que, bueno, aquí en la Argentina los urólogos no se entusiasmaron con esto y la verdad que hay muy poquita gente que está interesada desde la urología. En cambio, los proctólogos sí, sobre todo los que hacen funcional, que hacen manometría rectal y tratan las incontinencias funcionales, se han entusiasmado y se han metido en avanzar en no en criterios tan estrictos de inclusión. Y les ha ido bastante bien. Lo que pasa es que una cosa es lo que está indicado por la empresa y otra cosa es lo que uno se anima a avanzar con la experiencia. O sea, cuando uno, al principio uno es excesivamente cuidadoso en los criterios de inclusión y a medida que uno va avanzando va introduciendo nuevas patologías porque entiende que la puede favorecer. Entonces, los proctólogos aquí en la Argentina han tenido bastantes buenos resultados aún en patologías no descritas por la empresa como criterio de inclusión, lo que se llama off-level. ¿Perfecto? Bueno, hablar, hola, ¿me escuchan? Adelante. Perfecto. Hola. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, sumamente agradecida por esta charla que me parece que destaca lo que es el espíritu de la super, que es la interdisciplina. Nació la idea el año pasado hablando con el doctor Prinzo, el profesor Prinzo, sobre una paciente que consultaba por dolor perineal y que no quedaba claro qué podía hacer por ella. Y bueno, la derivé al neurocirujano después de un estudio eléctrico que marcaba cierto grado de degeneración por una patología artrósica a nivel de la columna. Y surgió la idea de hacer esta charla que realmente creo que ha sido muy rica para todos, de aspectos que no manejamos y que justamente nosotros estamos más especializados en lo que es el prolapso, incontinencia de orina de esfuerzo, incontinencia de orina mixta, pero que salidos de ese sector ya no es nuestro terreno, podemos utilizar medicación, pero esta herramienta promete, por supuesto, en pacientes seleccionados ser muy productiva.
A nivel del chat se ha preguntado qué costo tiene el neuromodulador, no sé, el doctor profesor Prinzo o bueno, el doctor Sangone en Argentina, cuánto se maneja o cómo se puede acceder. Bueno, les comento, en Uruguay este dispositivo, ya respondo varias preguntas que estaban en el chat, no está dentro del PIAS, o sea, no lo provee el sistema mutual, tampoco está, o sea, dentro de las prestaciones obligatorias del Ministerio para las mutualistas, Ujú, tampoco está dentro del Fondo Nacional de Recursos que realizamos en el país. Recién logramos el año pasado, en el 27 de abril, que el Ministerio aprobara y con el Fondo Nacional la neuromodulación para distonías, de acceso universal a todo el ciudadano uruguayo o extranjero radicado, en donde el paciente no tiene que poner ningún costo, no aporta ningún dinero, es todo a cargo del Fondo Nacional de Recursos. Este dispositivo, de surgir algún paciente debidamente seleccionado en base a protocolos, al día de hoy tendría que realizar una petición al ministerio que le van a decir que no lo proveen, y luego un recurso de amparo, o sea, por vía judicial. Y el juez dictaminará, de acuerdo a lo que tenga de los expedientes y los comentarios, si aprueba o no aprueba. Esto también ocurre hoy por hoy, que estamos en Uruguay, ya hemos implantado 20 estimuladores medulares para ujú, síndrome de cirugía fallida de columna, que tampoco está regulado por el Fondo Nacional de Recursos. Seguimos con los recursos de amparo. Las cifras en nuestro país no sé exactamente, pero deben andar en la índole de 30, 40, 50.000 dólares. Para que tengan idea, los de Parkinson salen 66.000 dólares el kit de electrodos, cables y batería. Esto debe oscilar en una cifra muy próxima a los 30, 40.000 dólares. Acá es más barato, ¿eh? Acá en ¿Cómo? la, acá en la Argentina están en el orden de los $20.000. Justamente todo va de la mano del sistema de impuestos que tiene de ingreso al país. En origen, en nuestro país todos lo sabemos, es la mitad de precio de lo que se ofrece en el mercado. Hay 44% de tasas de impuestos, más del despachante de aduana y todo lo demás. Pasamos el 50% de sobreprecio de lo que es el valor en origen. ujú. No sé si había alguna pregunta más en el chat. Lo importante para nuestro país poder empezar a hacer esto es generar un equipo multidisciplinario de personas interesadas que, me parece a mí, no tendrían que estar ceñidas, atadas a una mutualista, a un sistema mutual. Tendría que ser un grupo de personas que le interese el tema, que protocolicen un accionar y que hagan todos los trámites para conseguir los informes y después acceder al entregarle al paciente un informe final que diga, ¿tiene indicación o no tiene indicación? Y el paciente, con esa nota del equipo multidisciplinario, hará los trámites correspondientes por vía judicial. Eso hasta que algún día, llegado un número X, como pasó en Parkinson, que debimos llegar a 40 pacientes para ser tenido en cuenta, sea aprobado por el Fondo Nacional de Recursos. Perfecto. Fernando, Clavioto, el doctor Clavioto. Hola. Estaba silenciado. Antes que nada, quiero felicitar al profesor Humberto Prinzo, compañero de generación, por las brillantes exposiciones, al igual que nuestro colega argentino, el urólogo doctor Sangone. Fueron muy didácticas las dos charlas. Ahora tengo alguna preguntita. Curva de aprendizaje. Cuando uno quiere entrenarse en este tipo de técnicas, eh, ¿cuánto estiman que sería la cantidad de procedimientos que uno debería realizar tutorizado para luego poder lanzarse a hacer este tipo de cirugía a las cual en general los urólogos no estamos habituados a manejar raíces sacras y control radiológico de implantación de electrodos? Eso por un lado. Y segundo,
si tienen alguna diferencia en cuanto a la implantación del electrodo en S2, S3, dependiendo si es para patología anorrectal o patología fecal o para patología urinaria en relación a la vejiga neurogénica. No, a ver, yo creo que entiendo lo que plantea porque el urólogo realmente no está mentalizado a poner un electrodo cuatripolar en el plexo sacro, sin ninguna duda. Por eso yo hablé que es un problema de formación de pregrado y de posgrado. Pero creo que después de siempre estos equipos tienen contemplado que un proctor, es decir, que un tipo entrenado vaya a ayudar a hacer los implantes inicialmente. En general, yo creo que después de un tercer implante, uno más o menos le busca la vuelta de cómo implantarlo, cómo utilizar el arco en C, cómo posicionar al paciente, porque el electrodo se coloca con anestesia local, por lo cual uno tiene la respuesta del paciente, tiene como la posibilidad de sacar y volver a entrar con el electrodo, tiene unas agujas previas donde uno va buscando el nivel, o sea que no hay diferencia entre una patología rectal o una patología vesical en el nivel, sino en el nivel sacro 2, sacro 3, que mejor estimule el área perineal, donde el paciente diga, siento parestesias en el escroto, siento parestesias en la vulva, siento parestesias en el orificio anal. Bueno, a eso se busca con unas agujas previas antes de colocar un electrodo. O sea, se explora el nivel con agujas. Así que, bueno, no hay que tenerle miedo a la cosa, porque siempre va a haber alguien al lado que lo puede asistir, sobre todo en los primeros implantes. Y vuelvo a lo mismo, lo más complejo del tema es aprender a manejar los parámetros con el tiempo y a no tener la angustia de que si no va en las primeras 3 semanas, saquemos todo. Porque eso es un error muy habitual que da la falta de experiencia, la falta digamos, de experiencia en neuromodular a un paciente en muchos años. Yo tengo pacientes de 10, 12 años neuromodulados con una segunda batería, una tercera batería, así que hay que aprender a bancar al paciente y a tranquilizarlo y a buscar el parámetro que necesite. ¿Cuál es el requisito de la manualidad del paciente? ¿Qué es lo que hace el paciente luego de implantado el marcapaso? Lo que necesitamos es que el paciente tenga cognitivamente que pueda aprender a manejar amplitud para arriba, amplitud para abajo, porque es lo único que va a poder manejar. O sea, no va a poder ni cambiar la polaridad, ni va a poder cambiar la frecuencia, ni va a poder cambiar la anchura de pulso, pero sí va a poder cambiar la amplitud hasta un límite que uno le pone o disminuir la amplitud hasta un... O sea, tiene que tener un tren superior apto para manejar un control remoto que es como un celular. Es exactamente un celular. Ah, Es el tamaño de un celular. Y además, cognitivamente tiene que estar conectado como para que aprenda y como para que haga un diario de evento y nos vaya transmitiendo lo que le pasa. Porque si tenés un tipo totalmente desconectado, bueno, nada, no hay forma de que esto avance. claro. Poco que dependa de un tercero, porque yo he tenido un juez que dependía del secretario que le cambiaba, que le cargaba el equipo, porque estos equipos hay algunos que son recargables ya. Entonces le cargaba el equipo, le recargaba la batería, le prendía el equipo, le apagaba el equipo. Esa gente no es para neuromodular. Tienen que tener una actitud activa, digamos. Por eso hablo de que tiene un componente activo del paciente. No es que como si nosotros hacemos una adenomectomía, el tipo no hace nada más que esperar que pase el posoperatorio, le saquemos la sonda y pueda orinar. Bueno, acá no, acá el paciente interviene activamente en la evolución de la neuromodulación en el tiempo. Perfecto. Yo quería comentar muy breve, transmitirle la experiencia que hemos tenido con los equipos de funcional en otras líneas de neuromodulación. Por ejemplo, en Parkinson, que es más complejo, son 2 electrodos, cálculos por computadora, viaje a través del cerebro, etc. Después de haber hecho con colegas argentinos, especialmente con el doctor Pidimonte, Fabián, con el doctor Graf,
conocidos todos de la neurofuncional. El número 11 lo hizo nuestro equipo solo en el Hospital de Clínica y de ahí seguimos hasta llegar al día de hoy al 53. Eso por un lado, o sea que apoyo para los que quieran iniciarse en esto, van a contar con la ayuda del doctor Zangone, con la ayuda mía para lo que haga falta, los vínculos, centros formativos, etcétera, etcétera. Pero como decía Miguel, hay que elegir el paciente y eso creo que es lo fundamental. Protocolizar la acción, formar un equipo de interesados en donde estén incluidos psicólogos que manejen estas patologías. Es distinto un psicólogo psiquiatra dedicado a dolor o dedicado a Parkinson que los que pueden estar dedicados a una disfunción vesicorrectal, para tratar de comprender un poco al paciente, la enfermedad y lo que se le puede brindar. Por eso creo que el apoyo psicológico, psiquiátrico, un asistente social, es muy importante para ver el entorno donde vive el paciente y las expectativas que el paciente pretende de una técnica reversible, bien como se dijo, pero tiene que salir muy bien toda la selección, el implante, el control, el post-implante. Creo que eso es muy importante. Y bueno, acá preguntaban en el chat, eh, creo que una de las preguntas era justamente a dónde consultar, dónde hacer una referencia. Yo creo que tendríamos que ver en las diferentes disciplinas, de acuerdo a lo que se presentó de criterios de inclusión y de exclusión, ir preseleccionando algún paciente sin, diríamos, crearle falsas expectativas, armar un paciente lo más completamente posible y capaz que, como hacemos en Parkinson y en distonía, luego de una evaluación completa por cada especialista, hacer una evaluación intergrupal directa, tal y tal caso, presentar casos clínicos, y ahí se decide si amerita o no amerita seguir adelante. La opinión o la consulta con el doctor Zangone siempre la vamos a tener siempre presente, ya sea en forma directa o presencial, así que creo que va por ese camino. Quería aclararles que en dolor pélvico o en dolor pélvico perineal o en cistitis intersticial, el, el- el- el estar trabajando con una psicóloga que haga psicología cognitivo-conductal es fundamental, porque el dolor crónico tiene un componente emocional muy importante, por lo cual no se puede dejar de trabajar con psicología. Es básico, hay que tener un equipo con un psicólogo que haga conductal, que es lo que manejan la situación emocional del paciente que tiene dolor crónico, que les enseña a manejar el episodio, a esperar el episodio con mucho menos angustia, a no sobre medicarse, a no ir a cada 5 minutos a una guardia para que le pongan un analgésico endovenoso. Es muy importante ese trabajo de la psicóloga, sobre todo para mí, que manejo mucho dolor pélvico o dolor perineal. Es muy importante en atrapamiento de pudendo, en cistitis intersticial, en neuropatía periférica femorocutánea externa, femorocutánea interna, genitoplural. Bueno, todo eso necesita tener un apoyo psicoterapéutico porque el paciente está muy descontrolado emocionalmente. Una pregunta para Miguel, ya que hablaste del dolor de la cistitis intersticial y el dolor pélvico, y para transmitirle a los colegas, ¿qué valor tiene la estimulación del nervio tibial posterior? Bueno, uno para neuroestimular no necesariamente tiene que hacerlo solamente plexualmente. El tibial es un nervio terminal del plexo sacro. Por lo cual, cuando uno despolariza el tibial, está cambiando el comportamiento del plexo sacro. Y al cambiar el comportamiento del plexo, cambia el comportamiento del efector. En dolores de atrapamiento de pudendo, en fémoro cutáneo, en genitocrural post-hernioplastia, en dolor perianal post-hemorroidectomía, la neuroestimulación periférica tibial, que es la colocación de una aguja cercana al nervio, transmitiendo electroestimulación a baja amplitud y alta frecuencia, mejora después de 6-8 semanas el dolor en cuanto a lo cuantitativo y en cuanto a lo cualitativo. Perfecto. Es una forma más barata
de generar neuroestimulación del plexo a través de una técnica mínimamente invasiva. ¿Alguno de los fisioterapeutas que esté conectado? Eso lo hemos hablado varias veces en cuanto al dolor pélvico crónico. En general se comete el error de que cuando un paciente tiene un dolor pélvico se lo manda a hacer biofeedback. Entonces todo se arregla con biofeedback. Y con biofeedback no se arregla el tema del dolor. ¿Por qué? Porque lamentablemente el biofeedback fue inventado para incontinencia de orina de esfuerzo en el posparto inmediato, en aquellas pacientes que tuvieron un parto muy laborioso, tiene un plexo hipotónico por todo el estiramiento que se ha generado en el parto, y tiene una incontinencia de orina de esfuerzo que puede ser transitoria o que se puede prolongar en el tiempo. Entonces, lo que se le enseña con el biofeedback es a manejar su elevador y a tratar de contraer su esfínter externo estriado uretral. Pero no sirve para el dolor, porque si uno a un tipo que tiene dolor, hipertonía del esfínter y hipertonía del elevador, le enseña a aumentar la contractura, le aumenta el dolor. Entonces son pacientes que todo el neurólogo o el ginecólogo o el urólogo lo manda a hacer biofeedback y el tipo tiene mucho más dolor o la mujer tiene mucho más dolor que antes, pero porque está contraindicado el procedimiento. Bien, perfecto. Acá dice. También podemos Bien. Bueno, no sé si alguien más de, de los presentes quiere hacer alguna pregunta. La doctora Scotti dice que no puede hablar, pero que ellos utilizan la neuromodulación. Acá en el chat, si lo ven. ¿Sí? Espera. Para dolor pélvico crónico. También Sí. para funciones. No sé si tiene silenciado el micrófono que no puede hablar. Bien. Bueno, yo creo que está muy interesante Pepe, crear un grupo. Diego, Creo que está muy interesante crear un grupo, como dijo el profesor Prinzo, en cuanto tengamos pacientes de este tipo, poder conectarnos y empezar un trabajo a futuro. En Uruguay esos procesos son un poco lentos, pero también existen abogados que están bastante entrenados en lo que es recursos de amparo para distintos reclamos en salud. Así que pienso que hay un camino por ahí a recorrer, y que la super en la interdisciplina estaría en condiciones de comenzar eso. Diego, bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer la amabilidad y generosidad que han tenido los dos doctores y profesores que, bueno, con Humberto nos hemos estado comunicando estos días y, bueno, ha sido un honor realmente de las reuniones científicas de la Super, por lejos la más concurrida. Y hasta el final. Nique, tal vez que, bueno, cuando hablamos de uroginecología, lo primero que aparece cuando hablamos de neuromodulación sacra es el síndrome de vejiga hiperactiva y sobre todo la refractaria, que bueno, que no hay claros consensos en cuanto al diagnóstico actualmente. Después, obviamente, esto está teniendo un cambio de paradigma tanto en las disfunciones vesicales como anorrectales en dos órganos embriológicamente comunes en el desarrollo. A mí realmente, y tengo una pregunta porque está claro que las primeras y segundas líneas en la vejiga hiperactiva, y esto está más que trillado, el cambio de paradigma que ha tenido la cuarta línea de tratamiento, como es la toxina botulínica, que ya se está planteando utilizarla muchas veces de entrada. Y creo que esto, como dijo Pepe, vino para quedarse, ha tenido un cambio de paradigma y ya no hablamos de síndrome de vejiga hiperactiva, sino que hablamos de dolor pélvico crónico, en algunos casos ya hay trabajos de síndromes músculo-miofaciales, hay un montón de cosas. Y escuchar al doctor Sangón hablar de que, bueno, que en el postquirúrgico, luego de una cirugía de piso pélvico reconstructiva, no hay que plantear tanto la neuromodulación sacra, pero a mí, en lo personal, no tengo tanta experiencia,
pero hay algo que me trae de los pelos y que es la hipocontractilidad, no solo por y vejigas átonas, por la neuropraxia de las propias patologías, ya sea de los megalapsos, sino de la neuropraxia que nosotros generamos con la propia cirugía. Y no es poco frecuente las vejigas hipocontráctiles, residuales, pacientes residuales desde el punto de vista funcional. Y ya tengo dos enfermas que realmente y angustia mucho la atonía vesical. Y en estas pacientes, después de la cirugía, la pregunta específica, después la cirugía reconstructiva, ¿qué plazo A ver, plantea para tomar me gustaría aclararte dos o tres cositas. Primero, nosotros acá no hacemos ninguna cirugía de prolapso de segundo o tercer grado o histerocele de tercer o cuarto grado sin hacer un estudio aerodinámico previo. No, no, no. Porque si no hacemos un estudio aerodinámico previo, es muy probable que recompongamos lo anatómico de la vagina, pero nos quedemos en la mitad del camino porque tenemos una vejiga hipotónica asociada a la distopía. En general puede pasar, y pasa bastante, que cuando uno corrige el piso pelviano por vía vaginal, a veces pexia la vejiga con puntos que pasan por debajo de la vejiga y la transforma en obstructiva, que no era obstructiva, pero la transforma en obstructiva por los puntos que se utiliza para hacer o la jareta de la vejiga o la angulación del ángulo vesicuretral. Entonces, muchas veces no son vejigas atónicas de patología neurogénica, sino que son atónicas post-obstrucción. O sea, se transforman en vencidas por la resistencia que tienen que lograr para poder miccionar. Les cuesta mucho miccionar. Entonces, son pacientes que están sobrepexiadas y que cuando quieren orinar no pueden orinar. Entonces, el ginecólogo en el postoperatorio inmediato le indica autocateterismo para vaciar la vejiga y pasa el tiempo y no se resuelve. Pero no es porque la vejiga tiene una patología neurogénica atónica sensitiva o motora, sino porque está sobrepexiada. No, no, eso está claro, doctor, y la creo de la práctica también es la urodinamia previa, pero estoy hablando del diagnóstico en ausencia de obstrucción, ni que tal vez de... Y si vos tenés una vejiga atónica, hacerle una reconstrucción vaginal, hay que ver muy bien la técnica que se va a utilizar. Porque si uno tiene una tónica, yo he tenido pacientes con histeroceles de tercer o cuarto grado que para orinar tenían que introducirse el útero para poder orinar. ¿Por qué? Porque la vejiga pierde su domicilio pélvico y entonces altera totalmente el ángulo vesicuretral y no pueden orinar. Entonces, hay que reconstruir esa pelvis con el criterio de qué vejiga tenemos, si tenemos una vejiga normal o tenemos una vejiga patológica previa. No, ni que tal vez con el diagnóstico establecido posoperatorio a largo plazo ya después de la cirugía reconstructiva, sobre todo en los prolapsos en los megalapsos, con el diagnóstico de atonía en ausencia de obstrucción. Siempre hay fenomenología para agregarle, ojo, porque no todo pasa por la neuromodulación. La neuromodulación es el último paso de la escala. Uno tiene parasimpático miméticos para darle, uno tiene alfa bloqueantes para darle, tiene la asociación de parasimpáticos miméticos más alfa bloqueantes. Hay mucha cosa para hacer en una vejiga. En las vejigas hiperactivas, en la utilización del Botox, yo lo uso en mujeres muy grandes, digamos, en pacientes de 80 años, 85 años, que yo no le puedo proponer llevarla a poner un neuromodulador porque tiene una patología cortical, tiene una vejiga desinhibida y yo con aplicación de Botox en 30 puntos retrotrigonales le mejoro muchísimo la calidad de vida y la incontinencia del paciente. O sea, hay mucho recurso antes de llegar al neuromodulador. Hoy hablamos de neuromodulador, pero podemos hablar toda la tarde de otras cosas que sirven para salir de este tipo de patología.
La pregunta es, ¿cuándo lo plantearía? Porque acá lo único que tenemos es agotar todos esos pasos previos, no tenemos otra alternativa. Y nosotros también agotamos todos los pasos previos, porque yo cuando pido un neuromodulador hago un resumen de historia clínica, digo, pasé por acá, pasé por acá, pasé por esto, pasé por el otro, y no funcionó. Entonces lo único que me queda para proponerle al paciente que tiene 40 años, 45 años, 50 años, que ponerle un neuromodulador que durante 10 años le funcione. Perfecto. Perfecto, perfecto. Hola, yo lo que creo que tenemos que quedarnos con esa idea de que es un recurso que nosotros no manejamos, que está dentro de la interdisciplina, pero claro, no es lo primero a plantear. No, seguramente no. Pero bueno, si has probado con toda la medicación posible y la paciente no responde y con el autocateterismo no se conforma y tiene una edad compatible, bueno, habrá que estudiar, habrá que hacer una electromiografía de perineo, a ver qué pasa con su pudendo, habrá que hacer una resonancia de médula lumbosacra, a ver si no hay una patología conal agregada, o sea, si no está haciendo una patología degenerativa o compresiva por un quiste de Tarot o por un quiste presacro. Entonces hay que estudiarla bien a la paciente. Bueno, ya le solucionamos la plástica vaginal, bueno, ahora veamos a ver si le podemos resolver el tema de su vejiga. Empezar a hacerle autocateterismo intermitente limpio o estéril para que no tenga residuo y ir estudiándola para una propuesta definitiva. Perfecto. No sé. No escucho. Quedó con Sangone. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. José está hablando, pero Ah, no se José, no se escucha. escucha, no se escucha, José. Exacto. Tenés silenciado el micrófono. José, Ahora sí. ahora sí. Te decía que, bueno, que, bueno, en definitiva que cerraras tú, Graciela, que fuiste una de las impulsoras, y agradecerle la generosidad a ambos distinguidísimos colegas, excelentes las exposiciones. Creo esta justo es una sociedad multidisciplinaria, creo que da en el lugar adecuado para exponerla, una muy buena concurrencia, como le dejó, dijo el doctor Paciel. Creo que todos nos vamos con algo más y con el bichito ese de que se puede y que sí tenemos gente en la cual ya tiene un camino recorrido y que perfectamente podemos apelar a él. Estamos a Bueno, disposición. muy agradecida por estas exposiciones, muy agradecida al profesor Prinzo, al profesor Sangone. Vamos a tener en cuenta de acá en más que podemos consultar, que podemos aprender y siempre hay estos pacientes que en general andan recorriendo varios consultorios y nadie les da una solución. Creo que todos hemos visto, sobre todo mujeres nosotros, los ginecólogos, pero bueno, coloproctólogos también tener en cuenta que tienen que ver con las disfunciones rectales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Realmente es como un puntapié inicial para poder trabajar en conjunto. Como dije hoy, estamos a las órdenes para poder apoyarlo y que la juventud capaz que tome esta bandera, la gente joven se entusiasme y puedan seguir adelante con estas técnicas que estamos para acompañarlos y apoyarlos. Muchas Perfecto, gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias a noches. todos, buen descanso. ¿Qué haces?